¿Sí? Vale. Hola, ¿se me escucha bien? Sí, vale. Bueno, pues para empezar, antes de ir directamente a la presentación, voy a dejar de compartir la pantalla para presentarme yo misma. Hola, bienvenidas. Eh, Como decía Mar, yo también os invito a que activéis las cámaras unos segundos que nos podamos ver, porque nos hemos como mal acostumbrado al online. Gracias, creo que vamos activando cámaras. Y bueno, tenemos que volver a recuperar la interacción, ¿no? El one-to-one. Pues bueno, yo muy complacida de estar aquí, de presentar mi recurso. Como decía Mar, Life Feelings es un híbrido entre la educación, eh, el inglés y las artes escénicas. Y lo voy a contextualizaros un poquito cómo surgió, ¿vale? Y luego os voy a ir contando un poco con la presentación, digamos, también los resultados de la práctica en el aula. A mí me gustaría, si os apetece, que os presentéis para saber un poco lo que se dice en inglés, read the room, porque a lo mejor yo voy a empezar a hablar de zanahorias, si os interesan más las patatas, y, y al fin y al cabo el recurso es para vosotras. Entonces, nada, muy sencillo, muy breve. Os invito y os animo, por favor, a contarme pues dónde estáis, a qué os dedicáis o quizá por qué os interesa este recurso. Podemos, podéis ir activando micros, ¿no? Venga, rompo el hielo. Hola, me llamo Laura Colino y por ahí anda mi compañero David. Somos asesores pedagógicos en el Centro del Profesorado de Las Palmas de Gran Canaria. Y bueno, estamos aquí porque asesoramos, ayudamos y acompañamos a los docentes en su trayectoria en el colegio. Bueno, pues les ayudamos en colegios e institutos y nos coordinamos con ellos para poder darles recursos y novedades para implementar en las clases. Entonces, todo lo que aprendamos nosotros se lo llevaremos a ellos de la mejor manera. Vale, soy Darín, soy arquitecto, bueno, arquitecta urbanista. Vivo en España desde mucho, pero soy libanesa. Y pues ahora mismo he estado elaborando un proyecto de investigación que trataba de la guerra, de la escuela durante la guerra, porque estuve viviendo en Sarajevo también y ahí han tenido una experiencia un poco especial. Entonces, de repente, para un arquitecto, a través de la arquitectura y de la ciudad, pues se acerca también al mundo pedagógico, pero de manera muy tangencial, pero me ha fascinado mucho porque de repente también me doy cuenta de que en periodos históricos también la enseñanza se ha visto afectada, ¿no? Como aquí, pues no sé, la Escuela de la República o en otros países también, pues en el caso de Sarajevo durante el socialismo, otros conceptos. Y ahora también colaboro con Chiquitectos, que es un colectivo que hace talleres para niños y a veces en familia, para como acercarles a la arquitectura. Y entonces me interesa la pedagogía, ¿no? Me interesa también sobre todo esto de life feelings, porque pues en la arquitectura pues sí hay, es un campo muy abierto, ¿no? A escenografía, a expresión corporal también dentro y a todo ello. Bueno, yo soy Ana, soy actriz y arte educadora y pedagoga teatral también. Y bueno, digamos que empecé siendo actriz, pero de repente descubrí la pedagogía y me interesa mucho más el teatro como herramienta que como fin. Y como tenía los martes y los jueves libres, y Red Planea proponía esto y yo estoy como que
metiendo en el caldero un montón de de pócimas mágicas, pues estoy recibiendo de dónde viene pues para ampliar conocimientos y para activar redes neuronales que hagan otros cableados, básicamente. Pues yo soy Irma, buenas tardes a todas. Y David creo que andaba por ahí. Soy artista escénica, también performer y aparte de eso pues trabajo en educación, tanto en CEIP como en institutos, desde la Fundación Yehudi Menuhin, entrando dentro del currículum en horas de clase a través del arte con la chavalada. Llevo ya no sé si 4 años y pico así y entonces combino formación con mi labor artística. Hola, buenas tardes. Yo soy Isa López, soy maestra de educación infantil, pero me encantan todas las artes, sobre todo las escénicas. El año pasado participamos en un programa que se llamaba Resistencias Artísticas, que desgraciadamente ha desaparecido, en la Comunidad Valenciana. Y bueno, sigo a la Red Planea y vi esta formación y dije, no me lo pierdo y más si tiene que ver con la escénica y con las artes y la educación, que al final es lo que más me gusta. Yo también hago teatro como afición a nivel amateur, o sea que estoy encantada de oíros, de estar con tanto artista y un placer, deseando escuchar y aprender. Hola, yo tengo problemas, me estoy peleando con mi vídeo, soy Teresa y no consigo reactivar la cámara, no sé si lo conseguiré antes de que acabe la reunión, pero me presento igualmente. Soy maestra, actualmente soy maestra de educación física, pero actualmente soy directora, he empezado un proyecto de dirección en mi colegio, en un pueblo de Albacete, en Caudete, y, y estamos poniendo en marcha desde el plan de lectura, pues muchísimas actividades relacionadas pues con la expresión oral, con el teatro y estamos moviendo mucho la expresión corporal y todo lo que tenga, o sea, nos agarramos a todo para trabajar la expresión porque es nuestro principal, vamos, nuestra bandera de lucha, porque es lo que más nos está costando encontrar en nuestro alumnado, expresión. Mi nombre es David, soy compañero de Laura en el en el Centro de Formación del Profesorado de Las Palmas. Y nada, y tanto Laura como yo, pues yo soy especialista en educación infantil, pues solemos empaparnos o buscar, pues eso, todo aquello que suponga una innovación en el aula y solemos promocionarlo y solemos generar formaciones para que el profesorado, pues eso, se anime a innovar desde el aula y nada, y proporcionar distintas alternativas de llegar al alumnado. No sé si alguien más quiere, no estáis obligadas, yo lo agradezco un montón. No sé si alguien más quiere hablar. La verdad es que es fascinante. Hola, Hola. creo que quedo yo. Soy Irene, soy intérprete de lengua de signos y bueno, me gusta el teatro y la pedagogía. Gracias, Irene. Y yo también falto. Yo soy Ima, vivo en La Rioja. El año pasado estuvo La Rioja en la Red Planea. Hice un curso con Pedro Toro sobre fanzine que me cautivó y me fascinó. Luego estuve en verano en el curso de Artes Vivas en Cádiz. Y ahora he hecho varios cursos de la Red Planea y he visto que es una forma de llegar por la creatividad a los alumnos. Soy especialista en inglés, pero hace 8 años
que soy tutora de primaria, de quinto y sexto, ha coincidido estos últimos años. Entonces, es un alumnado que a través de las artes plásticas yo he visto que responde bastante bien, mucho mejor que a lo tradicional de libro, actividad, actividad, da la vuelta a la página, libro, libro, cuaderno y se les puede sacar muchísimas cosas. Eso es todo. Gracias, Ima. Y bueno, hay gente, pero yo lo agradezco muchísimo, la verdad. Olga, ¿quieres decir algo? Nada, Es que solo yo te he visto saludar. activando, desactivando el micro, digo, No, está es que, tibia. es que estoy con el móvil, ¿no? Y entonces cada vez que tengo que, bueno, es un poco lioso, da igual. Que soy maestra de primaria y profe de inglés y muy aficionada al teatro también y también hago teatro amateur y nada, y tengo mucho interés. Ya está. Fenomenal. Pues Gracias. nada, gracias a vosotras por el interés. Y tengo que decir que con Laura de Las Palmas a lo mejor hemos tenido alguna conversación de hacer alguna formación, ¿verdad? Sí, 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 que no llegó a salir. Sí. Pues nada, voy a empezar un poco, os pongo en contexto de cómo llego yo aquí. Yo llevo 10 años trabajando, digamos, en lo que se llama el teatro interactivo, primero para otra compañía, antes de fundar la mía On Stage, que se llamaba Interacting, que a lo mejor os suena, porque en Caudete también hicimos, creo que era Teresa, o sea que bueno, a lo mejor os suena este nombre. Es básicamente las obras de teatro interactivo que van a centros escolares y enviábamos un material pedagógico y que se trabajaba o no, dependiendo de los docentes y el tiempo que tenían, para trabajar las obras que eran y son totalmente originales. Y así es como yo entré un poco en este mundo, ¿no? de la formación. Formación como actriz yo no tengo, ha sido todo el rato, constantemente, pequeños cursos y tal. Mi formación académica es historia del arte, pero bueno, como estamos en estos tiempos de hibridación, pues a mí me gusta contarlo. Ustedes, si quieren les doy el de... A ver, aquí se ha colado un micro. Entonces yo tenía aquí, ¿me veis bien? Creo que hay poca luz. Pues vale. Yo quería presentar un poco el origen del proyecto que se llama CLIL, que esta metodología los profes la conoceréis. De hecho, en este proyecto, que es un proyecto del 2015 cofinanciado por Erasmus Plus, que imagino que también conoceréis estas otras opciones, ¿no? En el que está presente el gobierno de Canarias y creo que es la Universidad de Las Palmas, pero bueno, esto era con Interacting. Aquí nace un poco la semilla de lo que para mí es Life Feelings, ¿vale? Entonces, este recurso también está, si os interesa, está online, gratuito, y es muy interesante. Y es básicamente el inicio por el que yo comienzo a pensar en Life Feelings, y eso por mi propia experiencia de ir a centros escolares y subir a chicos al escenario, ¿no? Subir estas obras de teatro interactivas es Drama and Education, como se traduce en inglés, y básicamente los chicos, los estudiantes, nuestras obras tenemos desde infantil hasta secundaria, ellos no saben que van a subir al escenario. Entonces ahí está un poco la clave, ¿no? Hay profes a veces que lo desvelan, otros que no, pero ¿y qué pasa? Que yo empecé a leer estas reacciones, ¿no? Digamos, es como la obra es, no lo sé, ahora mismo tenemos nuestras propias obras, ¿no? Es una obra pues que es una versión, por ejemplo, os digo, de Elmer, el elefante de colores, ¿no? Nosotros hemos hecho nuestra propia versión, entonces los niños suben sin saberlo y tienen que reaccionar improvisando y en inglés, que decimos los adultos, bueno, me toca a mí hacer esto, y es fascinante cómo reaccionan. No tanto el que está en la escena, sino el que está en el público. Porque claro, el que está en el público dice, ostras, mi compi, cómo ha sido capaz de salvar la situación, yo también quiero. Entonces activa como un poco por simpatía y empatía esta necesidad de decir, yo quiero ser el siguiente, yo quiero ser el siguiente protagonista, ¿no? Entonces nuestras obras están como muy pensadas en estructuras en las que hay mucho niño en el escenario, son pequeñas escenas que se acaban y el niño se acaba la escena, cerramos, le damos un aplauso y devolvemos a llevar al público, ¿no?
Comienza una nueva escena y necesitamos de nuevo ciertos... Y entonces ellos ya saben la dinámica y casi antes de que tú estés pidiendo voluntarios se anticipan y levantan la mano, ¿no? Entonces yo dije, jo, esto tiene mucho tirón, les encanta. ¿Qué pasa? Que llegamos a secundaria y ya no les encanta tanto, ¿no? Y entonces yo que, bueno, soy madrileña, he vivido en Madrid siempre, ahora vivo en un pueblo en la Sierra de Madrid, dije, ostras, pues con secundaria hay algo que falla, ¿no? Hay algo que falla en el sistema de cómo les potenciamos para que se expresen, en el aprendizaje del inglés especialmente, ¿no? Que es un poco donde está más mi formación y mi experiencia. Y entonces, bueno, pensando qué sucede, qué pasa aquí, qué tal, cómo les percibimos, cómo perciben ellos el inglés, ¿no? Porque era como, ya llega, o sea, digamos que en infantil y en primaria, bueno, es algo más divertido, el juego está mucho más implícito, es más fácil de introducir, y en secundaria tienes que llegar a unos objetivos académicos, etcétera. Entonces, la saturación, ¿no? va en aumento. Todo se complica, otras materias también se complican. Entonces, lo que hace CLIL, lo digo para seguir contextualizando, es que dar la opción de que toda materia sea susceptible de ser aprendida en inglés a través de juegos, ¿vale? Entonces eso es un poco la idea. ¿Qué pasa? Que yo después de la pandemia vi que había una mayor necesidad de centrarnos en la expresión emocional. O sea, porque claro, digo, o sea, os cuento un poco cómo llego a lo que ahora voy a presentar, ¿no? Y os voy a ofrecer pruebas de los resultados, ¿no? de Life Feelings en centros de Madrid. Digo, ope, es que ya no solo con los adultos, sino entre ellos, ¿no? La manera de relacionarse, de interactuar ha cambiado muchísimo, ¿no? Los códigos sociales, el vocabulario que emplean, todo es muy diferente yo creo que como nos hemos relacionado todas nosotras. Esta generación Z nos está trayendo nuevos retos, ¿no? Retos de aprendizaje, retos de comunicación, yo creo que en todos los ámbitos. Y creo que hay que escucharlos, porque, claro, lo que pasa es que no hay tiempo, ¿no? Aquí es que se juntan como un montón de factores, de cada vez las horas son más cortas, hay que meter más materia, el ratio es más grande, o sea que... Entonces, ¿qué pasa? Que yo el resultado que yo he obtenido es de este proyecto que he hecho en 6 centros de la Comunidad de Madrid con diferentes cursos, desde un primero de la ESO hasta un cuarto, nunca en bachillerato. Ya sabemos que el bachillerato es como intocable para la creatividad porque tienen que aprobar, ¿no? Y prepararse la EBAU y tal. Es algo muy curioso, ¿vale? Que a través de la presentación os voy a ir mostrando. Así que voy a compartir pantalla. La presentación que os muestro es un híbrido de lo que yo he hecho sabéis que, bueno, que los cursos con los recursos que se hacen y los proyectos que se hacen con la Red Planean tienen una parte de formación al profesorado y luego una parte digamos, de puesta en escena de proyección en el aula. Entonces, yo he hecho un híbrido para esta presentación del recurso del material que he compartido con los profesores en la formación. Entonces, yo empiezo con una cosa como muy básica, que es la percepción, porque a mí me fascina. Aparte de todo lo que os he contado, pues tengo formación en Hatha Yoga y entonces pues todo me lo llevo a mi propia metodología, proyecto, a la persona que soy, ¿no? Y que voy, bueno, investigando en la creación, porque me fascina la creación, la educación y la cultura. Entonces, bueno, esta hibridación es un poco parte de lo que me he ido construyendo. Entonces, aquí lo pongo en inglés porque una de las cosas que a mí me gusta mucho trabajar con ellos, y es como lo hago en el aula, es disociar. Entonces, es cambiar un poco su atención, de repente cambiando al inglés. I will, if I would know that all of you are able to understand me in English, but I don't know, so I won't. Pero ya el hecho de que de repente alguien te esté cambiando de inglés a español hace que tu
como comentaba, no sé si era Ana, ¿no? Tu red neuronal, pues diga, ostras, hay un cambio, hay un cambio. Entonces yo traigo esto aquí porque me parece muy interesante empezar por la percepción. ¿Y qué es la percepción? Porque es el inicio de que exista una comunicación y para que esa comunicación tenga fruto, ¿no? Digamos que cuando queremos inocular algo en nuestro alumnado, el objetivo o el resultado de eso queremos que tenga una reacción y muchas veces esa reacción es una acción, ¿no? Una acción pues de que tengan que escribir, de que tengan que hacer un trabajo. Entonces la idea semilla de todo lo que yo he ido un poco investigando a través de mi experiencia es, vale, ¿cómo empiezo yo a cambiar su manera de percibir? Pero de percibir, principalmente de percibirme a mí, ¿no? Que es al final como a través de mis ojos es como va a entrar la materia que yo les voy a mostrar. Y la manera en que ellos empiezan este primer contacto, pues influye mucho en luego cómo reaccionan. Todo esto lo hablo desde mi experiencia. Quizá luego podemos compartir e intercambiar experiencias y a lo mejor tenéis una experiencia diferente, ¿no? Entonces, al final, bueno, pues ¿qué es la percepción? Es el proceso, el resultado de ser consciente de algo o de alguien. Esta definición, pues como veis aquí, es de la American Psychological Association y lo define de esta manera. Entonces luego dice, vale, tipos de percepción. La percepción, la percepción nos entra por los sentidos, ¿no? O sea, la percepción visual, una percepción por el olor, por el tacto, por el sonido, y estas percepciones las recibimos de estímulos que están en el ambiente y normalmente, efectivamente, son simultáneas. Eso es un poco como el grueso de la definición. Vale, entonces luego nos vamos a los diferentes tipos de percepción en psicología. Está la percepción personal, que esto podemos llevarlo solo a adolescentes, pero yo creo que lo podemos llevar hasta niños de infantil, ¿no? Es que yo tengo 2 hijos y lo veo un poco en los míos, ¿no? Mi hija tiene 3 y mi hijo 4 y un poco el autoconcepto en ellos, cómo va creciendo es fascinante, ¿no? O sea, y hay un autoconcepto y, o sea, lo que yo entiendo que se refiere a esta definición de percepción de la persona es cómo te identificas, ¿no? Y cómo defines esa identidad en el uso social, ¿no? Y en las relaciones. Luego está la percepción social. Es cómo percibimos las sociedades y cómo esas sociedades nos afectan. Y efectivamente, pues aquí es donde entra pues todo el tema de estereotipos y generalizaciones, que al final son muchas veces mecanismos que nos ayudan a contextualizar y a no perdernos, ¿no? Son asideros cuando estamos en un contexto social en el que hay mucho estímulo o mucha información. Y esto es un poco para mí la clave de la adolescencia hoy en día, ¿no? Que a mí me gusta un poco hablar de que podemos entenderlos como individuos flotantes en esta cultura líquida, que hay tanto a lo que asirse, a lo que agarrarse, que los pobres no hacen más que estar en esta flotabilidad de redes sociales, de comunidades online, de ahora youtubers, ahora tiktokers, porque al final, el último artículo que leía, es una cosa de era, pero hablaba de que hay una media, hablo de adolescentes americanos, con los que también trabajo en verano, bueno, de una media de 8 horas diarias en pantallas, en uso de pantallas, pero solo en entretenimiento. O sea, 8 horas diarias. Es que a mí, no sé, me vuelve un poco loca. Pero al final es algo imparable, ¿no? Porque luego todas estas medidas de no, ahora los móviles en los centros no ahora los móviles en los centros sí, no ahora... Es todo el rato como un tira y afloja porque al final avanza más rápido de lo que nosotros, las generaciones previas, podemos asimilar para hacerlo material académico, material de introducir en el aula, ¿no? O sea, se nos escapa de las manos la rapidez a la que todo va. Y ellos son más rápidos en la asimilación de las nuevas tendencias y de estos cambios, ¿no? Bueno, no me quiero enrollar mucho, pero para que veáis cómo yo voy... todas las actividades que hago luego, que os voy a mostrar, tienen como este hilo detrás, ¿no? Entonces, claro, el proceso de la percepción, hay estímulos en el ambiente, hay estímulos atencionales, ¿no? Nuestra retina principalmente es un poco esta relación
retiniana la que nos genera ya una imagen, la transducción, que para mí es una palabra fascinante, que es que se escribe igual, que es un poco la idea de transformar un estímulo en otro, es decir, un estímulo externo, a través de todo un proceso muy complejo de intercambios neuronales, ¿no? O sea, nuestro sistema nervioso periférico, a través de los axones, recibe un estímulo y hay todo un proceso ahí pues de recuerdos, de memorias, de traumas, de identidad, de cómo vemos las cosas, que traduce ese estímulo en otro. Y ahí hay un proceso neuronal que nos lleva a una respuesta, ¿no? Una respuesta de reconocer esa percepción y activar una acción. Bueno, esto así como un poco muy teórico, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que yo, claro, ¿cómo por ejemplo yo puedo modificar la manera de un grupo? Porque al final de esta diversidad de la que habla Mar, tenemos que ser muy conscientes en el aula, ¿no? Tanto de la diversidad pues de capacidades, como la de diversidad de identidad, como hay muchísima diversidad ahora mismo. Y muy complejo tratarla y hablarla y utilizar las palabras precisas, ¿no? Para que no haya ofensa, para que esa percepción de la que anteriormente hablaba se pueda llevar a un campo neutral. Vamos a dejarlo ahí. Y entonces, para mí, la manera como más fácil era entrar por el yoga. Entonces, pues que todos los niños y todo el mundo hoy en día conoce la palabra yoga y ha oído hablar de 1000 tipos de yoga, incluso lo ha practicado en algún momento, pero bueno, por un poco la deformación del rigor académico que yo tengo, a mí me gusta ir a las raíces y entonces, bueno, pues esto en alguna clase sí que lo he mencionado, ¿no? Pero luego, de vuelta a esta falta de tiempo que tenemos siempre, no da muchas veces, ¿no? Tiempo para plantearlo. Entonces, lo que sí que he podido hacer es respirar. Entonces, aquí veis un poco cuáles son los pasos de la respiración yógica, que es que no tiene más. Ya hay, bueno, hasta una tendencia de la meditación de 1 segundo para que hagamos estos brain breaks de oxigenar un poco el cerebro y salir de un embotamiento y de una atención cuando hay demasiado contenido que aprender o que absorber. Necesitamos que el cerebro tenga una pausa. Y bueno, pues la respiración para mí es esencial, ¿no? Desde mi propia práctica hasta lo que he visto que resulta en los chavales, porque no sabemos respirar y muchas veces cuando se habla de ataques de ansiedad hay toda una relación directa con la falta de formación o no formación, ¿cómo vamos a formarnos en respirar? De haber olvidado cómo se respira, ¿no? O que tenemos muchísima más capacidad pulmonar de la que generalmente y a diario usamos, ¿no? Pero incluso en la práctica de yoga uno está haciendo unas malabares y unas posturas fascinantes y es como, y ahora respira, ¿no? ¿Vale? Entonces esto pues funciona muy bien. Aquí pongo unas palabras claves que yo a ellos se las doy para que investiguen, ¿no? Pues oye, si te ha gustado esto que he hecho, pues ¿por qué no investigas y buscas pranayama, pratyahara? Que ahí vas a encontrar cosas un poquito más específicas. Así que nada, como de repente he empezado a hablar sin parar, incluso para mi propia persona, os voy a invitar a hacer esta pausa. ¿Vale? Yo voy a ir dirigiendo la práctica de la respiración yógica, que no tiene más misterio que utilizar las tres respiraciones, la respiración abdominal, la torácica y la clavicular, y hacer una retención. Entonces vamos a... sois todos libres de hacerlo o no, porque aquí nadie nos estamos viendo, ¿vale? Yo no... Ahora está la pantalla compartida, entonces nos va a llevar menos de 1 minuto. Colocar una mano en el abdomen, la otra en la caja torácica, en el tórax. Un poquito más arriba para sentir también esa conexión y esa unión del externón con la clavícula. Entonces en el centro de nuestro externón. Y vamos a cerrar los ojos. Exhalamos, siempre comenzamos exhalando. Vamos a inhalar desde el abdomen, notando que el abdomen sale un poco hacia afuera. Percibimos
esa inhalación en nuestra mano y con la mano que está en el abdomen empujamos como el aire hacia arriba, hacia la cavidad torácica. Y luego un poquito más, metiendo el abdomen hacia la zona alta, la clavícula. Alargamos en la espalda, metemos la barbilla y ahora retenemos. Exhalamos, bajando el abdomen. Retenemos en vacío. Inhalamos. Vamos a hacerlo 2 veces más. Retenemos el aire. Exhalamos, baja el pecho. Retenemos en vacío unos segundos. Y una vez más. Inhalamos. Retenemos el aire un segundo. Y exhalamos. Baja el pecho. Bajamos al abdomen. Y retenemos la exhalación. Nada, menos de 1 minuto. Y esto aplicado a mi propia persona, pues bueno, yo ahora estoy más tranquila, ya llevamos un rato, os he contado un poco todo lo que implica para mí la percepción y lo que puede producir en nuestros alumnos, en nuestros oyentes, un pequeño cambio u otro. Y ahora os voy a hablar de estos recursos que dado que estamos un poco en la era de la inmediatez y lo que se llama en inglés el instant gratification, se llaman los brain breaks, y algunos os sonarán. Para mí es como muy interesante saber o partir de la base de que el lenguaje crea realidades. Entonces los brain breaks no es otra cosa que pequeñas cosas, pequeños juegos. En infantil son las canciones, ¿no? Las canciones que tenemos para cambiar de una rutina a otra, para que ellos, pues los niños sepan, vale, ahora toca esto, vale, ahora toca la canción de lavarnos las manos, ¿no? Esos brain breaks nos llevan a salirnos de la rutina, pero con una pauta que liga, ¿no? Que enlaza esa rutina. Entonces ahora mismo es una cosa como muy de moda, que se usa mucho en este término en la educación americana, precisamente por eso, porque este abuso y uso de tanta red social en estas edades, en la adolescencia, ha reducido mucho su capacidad atencional y su capacidad de concentración, ¿no? Lo que pueden asimilar es piezas de información, píldoras informativas muy rápidas y muy directas, ¿no? Ahora, bueno, pues estas grandes masterclasses, a lo mejor universitarias, pues yo ya me imagino que van a tener también que cambiar, ¿no? Porque la atención, incluso la propia nuestra, que también somos carne de cañón de redes sociales, ha variado, ha cambiado. Entonces, para no perder esa concentración, esa energía atencional en el aula, estos ejercicios pues funcionan muy bien. Aquí está como pues toda esta teoría, bueno, pues ¿para qué? Pues para ayudar a los alumnos a mejorar el pensamiento y facilitar la resolución de problemas, amortigua el estrés de las clases. O sea, esto lo podéis ir leyendo mientras yo hablo, yo no me voy a poner a leerlo. Y las ventajas, ¿no? Que ofrecen, pues mejoran la función cognitiva, oxigenamos el cerebro, se potencian muchas veces los resultados del real aprendizaje que queremos que se produzca en nuestros alumnos, potencia los intercambios entre alumnos, y aquí es donde para mí está la clave, ayuda mucho a contribuir a una cohesión en el aula, ¿no? Entonces, estos brain breaks yo me los traigo desde el drama, que además trae pues muchísima riqueza y
lo que consigue es involucrar a toda esa diversidad de alumnado que tenemos desde lo que nos permite el teatro, ¿no? Que es usar la persona, la máscara, ¿no? Muchas veces es como mostramos en el escenario cosas de una manera o sentimientos de una manera vicaria a través de un personaje, ¿no? Eso que significa la palabra persona es por el sonido que viene de las máscaras, ¿no? Del teatro antiguo, del teatro clásico. Entonces hay ahí como una especie de frontera, de barrera que hace que no haya que mostrarse de una manera desnuda con una identidad, sino que la puedo crear. Esa es una de las grandes bellezas y riquezas del teatro, ¿no? Que nos facilita poder ser otro sin ser nosotros. Pero ¿qué pasa? Que hay una cosa bastante interesante que yo aplico y es que uno no puede fingir una emoción, ¿no? Ya sabéis que hay muchas escuelas de teatro, pero no hay una metodología o no hay, no sé cómo decirlo, aquí a lo mejor también yo peco de mi falta de formación más académica en el teatro, pero voy un poco a que hay diversas escuelas, diversas corrientes, pero en este caso yo creo que el tema de fingir una emoción, prácticamente yo todas mis pequeñas incursiones en cursos están de acuerdo, ¿no? O sea, quiero decir que no hay una única verdad, pero esta parece ser una verdad bastante universal que te la puedes llevar al aula. Y entonces aquí viene un poco la chicha de Life Feelings, que es lo que yo he hecho en el aula con los adolescentes. Como decía, los resultados del proyecto no han sido igual en un primero de la ESO que en un cuarto, y ahora os voy a contar un poco por qué. Estos son más ejemplos, ¿no? Seguro que algunos de estos tipos de juegos os suenan. Esta era una práctica, bueno, que a mí me gusta hacer mucho, que es, y que lo he hecho en alguno y que es muy interesante ver esa impaciencia y esa necesidad de consumir casi antes de tenerlo en las manos, ¿no? Y es trabajar con ellos con un pequeño caramelo, una pequeña chocolatina, todo esto de la percepción que hablaba al principio. Les damos una chocolatina y primero tienen que tocarla, tienen que sentir ese tacto, luego tienen que escuchar el ruido del papel, tienen como que trabajar esa antesala, ¿no? de la recompensa que implica comérmela, porque lo que quiero hacer es comérmela. Esta funciona súper bien, ¿no? Y es como trabajar esa relación sensorial, es como activar toda esa capacidad de reacción de nuestros sentidos y darle mayor riqueza, mayor coloratura a esa reacción, que la reacción que tenemos todos es siempre, ¿no? Venga, pues me la como y ya está, comida, ya tengo ahí, ya estoy generando mis endorfinas, o sea, es variar un poco. Y luego abres la chocolatina o con un caramelo o a veces está con un pistacho, lo he hecho. Lo abres, sientes esa rugosidad, luego lo hueles, lo vas acercando a la boca, ¿no? Es como cada sentido le vamos dando su espacio y su prioridad. Estos son ejemplos. El ejemplo del mirror, que es como copiar las acciones del compañero, el vocal mirror, esto en inglés es muy interesante porque es copiar las frases en un slow motion, porque claro, tenemos que adivinar qué va a decir para poder hacer el espejo. Entonces aquí, claro, entra el factor un poco pues del humor, del ridículo, que ahí en secundaria, en la adolescencia hay un miedo y un pánico, bueno, hay un miedo al ridículo que se traduce en un pánico escénico cuando se lo llevamos a plantearles hacer pequeñas escenas, ¿no? Este del Do you love me, honey? I love you, but I can't smile es muy interesante porque, claro, les enfrentamos a una realidad de decir I love you o Do you love me? O preguntarle a alguien si te quiere y tú decir I love you, but I can't smile. O sea, es como sacar de contexto una frase que tiene como mucho empaque y al final reírnos, ¿no? Entonces, como que le quita toda esa floritura y toda esa gravedad.
Antes de seguir y de mostraros los ejemplos, voy a dejar de compartir de nuevo y ver reacciones y qué tal. ¿Qué tal? Interesante. Era un poco... estoy convencida de que tenéis brain breaks, de que tenéis recursos de este estilo en el aula. Que a veces pensamos, oh, no tengo nada, y tenemos muchísimo más de lo que nos autoengañamos, nos auto boicoteamos muchas veces, ¿no? No sé si queréis compartir algo o preguntar algo hasta aquí. Yo sí me he dado cuenta de que los tengo y como que los uso de modo natural, ¿no? Que de repente ves que no están, ¿no? Que hay algo que se desconecta y sale ahí como el payaso, ¿no? Como con un truco diciendo vamos a hacer algo para volver a despertarnos, pero todos juntos, ¿no? Que tenga que ver con la comunidad. Sí, sí funciona. Y la respiración funciona, vamos, es que para empezar una sesión les coloca, da igual la edad, en otro lugar. Es como una manera de soltar lo que traigo, ¿no? Y centrarme en lo que hay aquí ahora. Mola mucho. Sí, hay muchas mochilas. Todos, ¿no? E incluso, bueno, nosotros cuando entramos al aula, o sea, venimos con nuestro tal, ha llegado tarde, ha llegado tu niño, tal, que atasco me he comido, tal, y todo eso está ahí rumiando y entra, ¿no? Eso en yoga se llama el monkey mind. Entonces es una cosa como respirar, como luego os voy a proponer otro ejercicio que es un pratyahara, que es un cierre de los sentidos, que esto también lo hago mucho con ellos, y bueno, y funciona. ¿Queréis que siga? Os enseño un poco la chicha de los casos. ¿Sí? Os lo voy a enseñar porque he puesto algunas fotos y ejemplos. Vale. Bueno, esto, como decía, hay miles de recursos. No, ahí está. Que seguro que conocéis. Ay, estas no se han cargado. Qué pena. Bueno, estos son como los recursos que he usado yo en estos 2 años. Yo he hecho Life Feelings en 2 ediciones, el año pasado, en 2022, las que tuvo mucha acogida y lo hice en 4 centros de la Comunidad de Madrid. Y este año, pues viendo el formato y aprendiendo del año anterior, lo hemos hecho solo en 2, pero con más sesiones. Me da mucha pena que no se vean las de arriba porque, bueno, es una sesión, este es un centro, es el IES La Senda, que estoy entusiasmadísima con este instituto porque de la primera sesión, de la primera edición, en este instituto lo he hecho 2 veces. La primera sesión gustó mucho al profesorado, el proyecto lo hizo con un segundo de la ESO, gustó tanto que ellos pensaron, oye, nos falta crear una asignatura para cuarto de la ESO, tal, y crearon una asignatura que se llama Cuarta Pared. Es una asignatura optativa de nueva creación en el centro y llevada por docentes de lengua y literatura. Y lo que veis ahí es una sesión en este centro para 44 alumnos. Son 2 profes, ya sabéis, por el ratio pues hubo tanta buena acogida por la asignatura Cuarta Pared que los profes decidieron pues juntarse, utilizar el espacio de salón de actos, que es donde estamos haciendo la sesión, y gran reto, la verdad, porque venían chicos, es un instituto muy grande, de línea 6, 7 en algunos niveles, y lo que veis ahí, pues bueno, son 44, diversidad absoluta, cada uno venía de un cuarto de la ESO diferente, bueno, pues ciencias, cada uno venía, había chicos repetidores de 17 años, o sea, había ahí bastante material, la verdad. Entonces, la imagen que ponía arriba, que me da mucha pena, pero bueno, os la cuento, es una actividad que se llama como busca las 3 diferencias, que es, los ponéis en 2 líneas y cada uno está enfrente de un compañero y se tienen que observar, mantener la mirada durante unos instantes, nada, 10 segundos, ¿no? Que mantener la mirada 10 segundos ya es suficiente a una distancia corta, donde hay casi una invasión del espacio personal, y les dices, vale,
escanea y memoriza todo lo que ves en tu compañero. Y entonces luego les dices, turn around, date la vuelta, gírate y haz 3 cambios muy sutiles en tu outfit, ¿no? Pues si llevas coleta te la quitas, les das alguna pista. Bueno, aquí os podéis imaginar, algunos se quitan zapatos, otros se atan los cordones, otros sí que son hiper sutiles. Entonces te esperas a que todo el mundo haya hecho los cambios, se dan la vuelta y tienen que reconocer los cambios en su compañero, ¿no? Es una actividad como muy sencilla, pero da mucha información. Les pones a observar, les pones a mantener la mirada a un compañero que quizá, en este caso, como eran 44, muchos no se tenían percatado ni siquiera dentro del instituto, o sea, un instituto casi de 900 alumnos. Y ya estás empezando como a crear un pequeño vínculo en un grupo muy grande, ¿no? Y ya se empiezan a reír, pero llevabas eso, que no, que yo te juro, ya ellos empiezan a ver cómo reaccionan los de al lado, o sea, ya hay como un es un icebreaker fantástico para ir cohesionando el grupo y bueno, empezar a introducir el sentido del humor, ¿no? Y ese sentido del ridículo, pues que hay gente bueno, que es muy payaso y que rápidamente pues que se quita el jersey, se le da la vuelta, tal, y hay gente que es muchísimo más comedida en esta expresión. La actividad que hay abajo, bueno, pues seguro que la habéis hecho muchas veces, ¿no? Que es el caminar al ritmo de una música, derivas, ¿no? por una sala, ocupando todo el espacio, rellenando los huecos y de repente, al parar la música, vas dando instrucciones diferentes. Bueno, pues ahora, cuando se pare la música, tienes que encontrar un Hola, codo. Violeta, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Oye, es que ya me dieron el contrato, o sea, Se acuerda de una conversación con Violeta. Y entonces aquí ya empieza, bueno, el contacto físico, que es como otra gran barrera en el mundo adolescente. En el mundo infantil y en el mundo de primaria, pues es muchísimo más fácil, ¿no? Pero claro, en el mundo adolescente, pues ya hay mucha barrera porque es que hay tantos cambios, de repente estos pobres están como en otro cuerpo, tienen que asimilar un montón de cambios hormonales, una identidad física, ¿no? Cómo se presentan en sociedad, qué decimos con nuestra ropa. Hay algo muy interesante que me contaban estos profes en este instituto, en La Senda, que ahora hay una tendencia, a lo mejor luego podemos compartir experiencias y cómo lo veis, a pasar desapercibidos, a la homogenización, ¿no? O sea, luego ya ellos tendrán sus avatar y ¿cómo se llama? Sus NPC, Non-Player Character, ¿os sonará este concepto? Bueno, en sus espacios virtuales, ¿no? En sus redes sociales, etc. Pero lo que era en el aula, o sea, hay una tendencia en chicas a vestir como con ropas muy anchas, en chicos un poco igual, a tener casi el mismo corte de pelo, que yo pienso, bueno, esto era similar. Pero ellos, los profes, me decían, hay matices, hay matices. No. Entonces, aquí os propongo pues, otros activadores para conseguir los objetivos, ¿no? Que al final los objetivos en este caso es como captar su atención para llevárnoslos, en mi caso era para llevármelos a crear ciertas escenas que ahora os cuento en base a qué y a qué estaban relacionadas. Que otra cosa muy importante para mí ahora mismo en esta edad es su relación con lo objetual, cómo se relacionan con el objeto. El único objeto con el que tienen relación hoy en día es su teléfono. Y los vínculos de apego, cuando pensamos de nuevo en la infancia, en infantil o en primaria, pues son muy fuertes los apegos a los objetos, a los pequeños, a los peluches, a las canicas, no. Hay muchísima más diversidad, ¿no? Y queramos que no, o sea, lo que quiero decir es que el crear vínculos con objetos genera apegos, ¿no? Apegos diversos y apegos saludables, ¿no? Porque un apego constante al teléfono es una cosa nociva, ¿no? Es una cosa preocupante. Y ahora voy a daros un poco ejemplos de lo que ellos mismos decían, ¿eh?
no es algo que yo me haya leído o no, sino estos propios chicos que veis en esta imagen de la izquierda, ellos mismos, en la dinámica que les propuse, pues como era anónimo, oye, se sinceraron con mucha honestidad, la verdad, y fue muy bonito. Sin embargo, por ejemplo, la foto que tenemos aquí, vemos unos chicos en una ventana con unos posits, esto es en primero de la ESO, y la propuesta era similar, ahora os diré un poco en qué consistía, pero el resultado fue muy diferente. Sin embargo, la propuesta era, yo les generaba unas circunstancias, que ahora os diré cuáles son, ellos tenían que reconocerlas, iban andando por grupos con diferentes músicas, ¿no? Diferentes ritmos, diferentes estímulos, de nuevo, ¿no? Como constantes estímulos para que también sean capaces de discernir e ignorar, ¿no? Y con la idea de entrenar la atención hacia, hacia lo que realmente nos interesa cuando hay una sobrecarga de estímulos, ¿no? Hay una necesidad de capacitar a nuestra discriminación, nuestra capacidad de discriminar para poder extraer y quedarnos con lo que nos interesa, ¿no? Porque es que muy rápidamente la atención se dispersa, se va a otro lado. Bueno, mi pensamiento arbóreo es así, pero entiendo que mucha gente no funciona así y para los adolescentes es muy difícil esta manera de trabajar y de centrarse. Entonces, yo lo que decía un poco, que me he ido por las ramas, era, voy a ponerla, no, porque no aparece. En el aula yo les proponía diferentes carteles, que os lo voy a enseñar, para ir cambiando, ¿vale? Yo les proponía diferentes carteles, que es aquí donde yo metía el inglés, para eso pues un poco me empollé toda su nueva jerga. Orbiting, pocketing, ghosting, que todo esto también lo entendemos nosotros, ¿no? ¿Qué más? Estar chill, bueno, el FOMO, todo esto, que en cuarto de la ESO lo conocían, en primera de ESO no. Pero entendían los conceptos. Ahora os explico el qué. Pues, ¿qué les ponía este tipo de carteles? Alone together, ¿no? Esto ellos lo entienden perfectamente. Es un poco su realidad, cómo se sienten, ¿no? Fobbing. ¿Habéis oído hablar de esa palabra, de ese término? Que es... voy a enseñar. Fobbing, que es la mezcla de phone plus to snob, que es ignorar, ¿vale? O sea, esto es cuando tú estás hablando con alguien que ya lo tenemos súper interiorizado, pero es que es horrible, ¿no? Y esa persona está, sí, te estoy escuchando, perdona, estás en línea, estás con 7 chats abiertos, ¿no? Y para ellos ya es una realidad totalmente asimilada. Esto, tu crush, ¿sabéis lo que es crush? Es como ellos lo usan mucho, ¿no? Tu crush, esa persona que te gusta, aparece no sé dónde y tú haces tal como reaccionas. La nomofobia. ¿Habéis oído hablar de la nomofobia? No sin mi móvil, ¿no? O sea, esto es como un miedo a salir de casa sin el teléfono, que ya, o la selfitis, ya hay como un diagnóstico de problema en la adolescencia especialmente de adicción a los selfies. O sea, es que FOMO, no sé si esto seguramente sí que os suene más, Fear of Missing Out, ¿sí? Y el This is Random, ¿no? Esto lo usan también mucho. Ahora ya me dijeron que estaba pasado de moda, que usan otro término, otra cosa que usaban mucho en castellano es el rentar. No, esto no me renta, esto sí me renta, esto. Entonces yo, bueno, pues ponía estos carteles, los ponía por diferentes espacios del aula y les daba posits de colores. Yo asociaba a cada cartel un color, ¿vale? Entonces ellos, antes de decantarse por un color u otro, tenían que ir andando y leer, ¿no? Oye, ¿esto qué es? Y hablar entre ellos. ¿Tú sabes lo que es esto? ¿Tú no lo sabes? Entonces ellos a veces ayudaban a entender las definiciones. Y luego, en este caso, por ejemplo, en este instituto, como no se conocían entre ellos, no pude hacer como grupos
random, aleatorios, sino tuvimos que hacerlos un poco en base a cómo se conocían, porque si no, no iba a funcionar. Entonces, con la ayuda de los profes, pues me dijo, mira, coge a estos van a funcionar bien, tal, tal. Y entonces se agrupaban en torno a uno de estos carteles y primero hablaban entre ellos, ¿no? De qué significaba, de si conocían algún caso, de si les había pasado. Entonces, bueno, una puesta en común. Y luego ya cogían un post-it de manera individual y anónima y tenían que escribir si se habían visto afectados por una situación de ese estilo o no. A mí voy a leer como esto es. Si os parece, os voy a leer algunas de las reflexiones. Ya no me acuerdo qué color era cada cartel. Pero esto sí, esto es primero de la ESO. ¿Vale? ¿Por qué os quería decir que la propuesta era diferente en primero de la ESO que en cuarto de la ESO? Porque en primero de la ESO estos términos no los conocían. Pero cuando yo se los explicaba, los reconocían en comportamientos en sus padres. Ojo, el fobbing, me decía un chaval, me lo hace mi madre. No, claro, es que estamos como, ¿no? Es una generación que se la ha culpabilizado mucho, pero el chaval de 11 años me decía, no, yo es que estaba súper nervioso para contarle a mi madre que había suspendido y mi madre, sí, hijo, te escucho. Sí, imaginaros, ¿no? Entonces, claro, esto es un primero de la ESO, ¿qué pasa en cuarto? Pues que ya hay como, ya es como insalvable, ¿no? Ya porque es en primero, en segundo, ya cuando se les empieza a dar el teléfono y ya es... entonces, estos chicos en primero me decían, me da más miedo, le da más miedo a mi padre que a mí porque necesita saber dónde estoy constantemente. Un niño de 11 años que vive en una urbanización. Me da miedo porque si mi padre me llama y no tengo el móvil, se enfada. Me agobio porque si me llama y no llevo el móvil encima, se preocupa. O sea, cosas así. Me produce inseguridad, pues si mis padres me llaman y no lo cojo, ¿no? Entonces es como, a mí me hizo reflexionar mucho, ¿no? Decir, ostras, estos chicos, que estos niños no tenían todavía teléfono móvil, o tenían un poco de estos, ¿cómo se llaman? Los flip phones, bueno, básicos. Algunos sí que ya lo tenían. Y luego ya, pero ellos estaban como muy convencidos de poder dejar el teléfono cuando querían. Como decir, yo puedo usarlo y cuando no quiero chatear o no quiero, lo dejo. En primero era eso. Digo, así. Entonces a los de primero les leí lo que les decían los de cuarto, ¿vale? Que ahora os voy a contar un poco lo que me decían los de cuarto. Bueno, en diferentes contextos, cómo me siento. Una chica me decía, me siento vacía, como si mi existencia fuera un error, que hasta mi respiración era una molestia. Quería morirme y desaparecer. No soporto sentirme sola. Claro, es que es una barbaridad. Y bueno, aquí hubo, pero todo es un poco, esto fue de lo más dramático, pero todo era un poco, me sentía que no encajaba en ningún grupo. Yo me sentía mal, decepcionada conmigo misma, porque quizá no era lo suficiente para estar con esas personas. Esto eran diferentes contextos, como os he dicho, ¿no? Cómo me siento en Together Alone, la nomofobia, el fobbing, pero todo hay un sentimiento como de inseguridad, de descontento, de no encajar, fascinante. Aparte de eso, lo fascinante era que el proyecto de Life Feeling se desarrolló en 6 sesiones conmigo y 2 dirigidas por los docentes. Bueno, pues solo en la primera tuve a todos, los 44. Luego ya, pues me iban contando los profes, no, es que este tiene terapia, este tiene cita con la orientadora, no, mira, esta chica pues tiene un problema de autolesión. O sea, de 44 había 15 con algún tipo de relación, bueno, pues con la salud mental, que al final es un poco lo que, sin querer, se ha trabajado con este proyecto. Que para mí ahora ha sido como el pistoletazo para desarrollar un proyecto más grande, ¿no? Tenemos que ser un poco más conscientes de que hay un gran problema. Decía, claro, uno de los profes, de los docentes con el que hice el proyecto, era tutor de segundo de la ESO y a mí ya su resultado académico no me importa. Yo ahora mismo lo que hago es una labor de coaching. Entonces era como fascinante.
ver en el estado en el que... Pero si esto lo llevamos a este chaval de primero de la ESO que me está diciendo que le va a decir a su madre, ¿no? ¿Veis cómo todo está un poco encadenado? O sea, que hay una falta de comunicación y hay una falta de control de lo que hacen aquí, porque a mí me fascina muchas veces, ¿no? Es como, no, está ahí con su móvil. Ya, claro, o sea, te preocupa menos el tiempo que pasa y el contenido que consume dentro del teléfono que cuando está fuera con los amigos, ¿no? O sea, les damos más libertad en navegar por internet sin filtro y sin un poco tener conciencia de a lo que van y lo que usan y lo que consumen que cuando están en el parque con una pelota. A ver, no sé, en la adolescencia siempre hay que dejar un poco de rienda suelta, ¿no? Y no sé. O sea, para mí ahora mismo todo esto es un material de un nuevo proyecto, ¿no? Todo lo que he sacado. Y claro, después de que ellos me dijesen esto, venía la parte del teatro. Entonces digo, vale, pues esto fue como una especie de casi de terapia de grupo, porque hubo bastante, bueno, hablaron mucho entre ellos, se cohesionó mucho los pequeños grupos y les dije, vale, pues fenomenal, en la siguiente sesión lo que os voy a traer es el objeto. Entonces ya llevo una caja llena de objetos, pelucas, cosas muy random, volantes, gafas de sol que les fascina. Y a partir de ahí, por grupos, tenéis que elegir 5 objetos, creo que eran, y con esos 5 objetos generar una escena con este marco de fondo, ¿no? Que es lo que habéis, que es lo que habéis puesto en común. Vale, pues aquí es donde voy a volver a compartir la pantalla. Vale. Entonces, este es uno de los resultados. Ay, perdón, que me he ido para atrás. De este grupo. Ellos titularon la escena La pija, la kinky y la guiri. Y veis aquí, FOMO, Alone Together, nomofobia, si no se ha dado tiempo antes a lo mejor. Estos les tocó lo que todos los grupos me decían que era más fácil, que era This is Random, ¿vale? Pues random es como una situación awkward, una situación extraña en la que te ves envuelto y es como muchísimo más fácil crear desde ahí que desde, pues bueno, desde otras de las propuestas que yo les hice, ¿no? Pero para mí es muy interesante que compartir con vosotras este vídeo y que luego hablemos un poco de lo que veis. De lo que veis que están reflejando, ¿no? Porque están reflejando ciertos roles que ellos ven, que consumen, que a lo mejor ven en casa, que ven en casa de un amigo, que ven a algún tío o que a lo mejor consumen en un TikTok. Porque, perdón que interrumpa antes de ponerlo, otro de las propuestas que me hizo un grupo era basado en un vídeo de YouTube que se llamaba Me gusta el culo de tu amiga. O sea, imaginaros la propuesta que hicieron. De ahí, por ejemplo, salió un debate muy interesante. Pero bueno, os voy a mostrar esto. Pasar. ¿A dónde vamos, parecita? Ay, hola, pues buenas tardes. Mira, es que tenemos un concierto súper, hiper, mega importante. Venga, no te enrolles, Chuli. ¿A dónde vamos? A Wikipedia, y deprisa. Sin prisas, que no queremos accidentes. Vamos allá. Vete, Quinta. Venga, un semáforo. Madre mía, ¿qué tal si está más lento? ¿Te relajas que estamos en un semáforo? ¿Qué quieres, que me lo pare y que me pongan una multa? Qué limpiadito que va a quedar. Otra vez no, pringaos esto. De negro a blanco. Pero bueno, os he dicho que lo limpiéis. Espera, que ya estamos Perdonadme, os he dicho que lo limpiéis. No os voy a pagar. No os voy a pagar, por favor, no vamos a llegar. ¡Acelera! ¡Otra vez el armario delante! ¡Madre mía! ¡Mira la que le das, macho! ¡Siempre lo mismo! My best friend, and she has a girlfriend now. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, que me ha atropellado!
¡Pagarme, choritos! Un momento, cariño, quédate aquí. Pues me voy. ¡Vamos! Vamos, sí. Cambio de escena. Venga, que no llegamos. Vamos a ver. I wanna dance. Tricks up in the hours and the sun begins to rain. I still have time to ¿Qué tal? Pues mucho. Tengo que decir que estas no eran las chicas populares del grupo. Eran muy tímidas y bueno, de repente se vinieron arriba. Fue la mejor escena de todas. No sé, ¿qué habéis leído? ¿Qué habéis visto? Yo he leído que perciben al mundo adulto cero amoroso. Que se trata, que el mundo adulto, la realidad adulta, se relaciona desde el más puro egoísmo y una agresividad bastante intensa. Muy interesante. Sí, y que, bueno, y que les mueve el ser el foco, el centro, ¿no? Como que estar encima de un escenario grabado por una cámara, ¿no? Es lo que tiene valor, ¿no? Así Estar es. en medio de eso. Eso es lo que he leído. Bueno, nada más. Darine creo que está silenciada. Sí, lo Hablando. siento. Vale. Pero no, hay que, bueno, hay muchos sociólogos que dicen también que ahora estamos en una sociedad muy narcisista, ¿no? Que cuenta mucho yo, mucho más que antes, y las redes sociales no han hecho más que fomentar esto, ¿no? Porque cada uno puede ser súper importante, o sea, cada uno tiene un perfil que alimenta cada día y siente esta necesidad de alimentarle con cosas geniales que hace y tal, y es un poco lo que ha dicho Ana, ¿no? De este, afecta un poco a lo mejor las relaciones, ¿no? Con otras personas y este hecho de que estar solo en la escena, solo para un poco, ¿no? Rodar algo. Y es curioso porque el teatro siempre me ha parecido también en muchas obras como algo colectivo, pero también están como individuales en este colectivo. Es curioso. Y, sí, hay un poco de esto. Y una cosa que es interesante, yo tengo una hija de 7 años y le han regalado un juego de sociedad últimamente, pero es muy curioso este juego de sociedad porque es que no hay ganadores y perdedores. Es que hay reglas que han hecho que se tiene que construir algo colectivo entre como los varios participantes, pero nadie gana y nadie pierde. Y es un poco curioso, ¿no? ¿Cómo podemos llevar esto a muchas cosas? Pero sí, lo bueno que he visto en esta escena es que también es muy difícil
sacar jóvenes a actuar de esta forma. Tiene, creo, un gran mérito. Yo muchas veces con los talleres que hago con los niños, o sea, tienen a veces miedo en salir a decir el collage que han hecho, o sea, presentarlo en 2 palabras. Entonces, claro, de allí a cantar y exprimir así es como muy bien. Sobre todo cuando has dicho tú que los adolescentes ya se encierran un poco en su mundo, ¿no? Entonces, tiene mucho mérito y creo que también porque, sí, son cosas que les interesan dentro de este un poco perfil un poco de narcisismo, ¿no? Que están también, esta sociedad hace mucho más que antes. O sea, yo llevo también muchos años fuera de Madrid, por ejemplo, y ya me hago corto, como 9 años, y cuando he vuelto, o sea, yo siempre tomo el metro y recordaba que cuando subía al metro el reflejo era abrir un libro. Pero ahora estoy fascinada, o sea, cada vez que tomo el metro, por todo el mundo mira el móvil, pero es que parecemos bueno, una película en que alguien ha venido a como raptarnos todos con la pantalla porque nadie mira nada, ni nadie, ni encuentra mismo aburrirse para un trayecto de metro normal. O sea, está también prohibido el aburrimiento, lo que no está bien, porque finalmente sí, y esto es muy curioso. O sea, y creo que afecta, ¿no? Afecta en las expresiones, mucho corporales. Que ahora si gastas una broma o hablas con alguien, es como estás como entrando en su burbuja, ¿no? Casi Sí, hay es una que- cosa que hay que tener, o yo lo que he visto mucho hay por un lado una sobreprotección por parte a veces, bueno, pues de la comunidad de padres y tal, y a veces un poco esto es, porque bueno, no sé, como docentes, a veces los padres de verdad que somos una auténtica pesadilla, ¿no? O sea, que es que lo que quieres es quitarte los de presión. Yo intento, sobre todo, respetar mucho. Todavía no los tengo en secundaria, están en infantil, pero admiro profundamente todo lo que hacen las profes de mis hijos. O sea, no cuestiono nada, es como no doy la murga porque no me parece. Creo que con todas las profesiones, ¿no? Hay que respetar mucho y ser amable. Pero venía un poco diciendo, o sea, decía esto un poco porque lo que yo me he dado cuenta es que esta sociedad o estos nuevos, ellos son muy conscientes de sus derechos, pero absolutamente inconscientes de sus deberes. Y esto viene un poco, claro, pues con estos padres bueno, que te montan la de Dios, pues porque por una cosa, porque la disciplina parece ser que ya es una cosa de hace 20 siglos y no es necesaria, y es muy necesaria. La disciplina mental, ¿no? O sea, no estamos hablando de disciplina física, el trabajo disciplinario es fascinante, ¿no? Bueno, yo soy muy fan de la disciplina porque para mí la repetición no es una rutina, ¿no? Sino es una mejora. Pero te das cuenta de que ellos se saben sus derechos y dices, pero bueno, tu deber como ciudadano? O sea, porque para haber adquirido esos derechos tiene que haber una contrapartida en la que tú hayas dado algo a la sociedad. Tus derechos no son dados, ¿no? No, por obra y gracia. Y ahí se quedan un poco. En una sesión, en un instituto, yo les dije, mirad, si es que yo esto lo hago para vosotros, si no os interesa, yo me voy. Entonces les abrí la puerta de decir, esta tía se va. Digo, sí, o sea, yo sin ningún problema, sin acritud ninguna, yo si no os interesa, no voy a estar aquí gritando, no es mi forma de hacerlo ni mi metodología, yo me voy. Y fue como un cambio de decir, ostras, se va, sí, no pasa nada. Yo tengo también el derecho a irme, ¿no? Entonces, no sé, no sé si queréis cerrar con alguna frase. Yo quería cerrar con otro ejercicio que era el pranayama. Y luego sí que me gustaría oíros a todas con lo que yo llamo y lo hago mucho con ellos, que es el Andy Warhol, que es Andy Warhol, bueno, todos conocemos a Andy Warhol, ¿no? Este señor que se hizo a sí mismo y es el producto el inicio de la cultura de masas que hoy tenemos, ¿no? Y de que todo sea consumible y susceptible de ser arte. Y él decía que todo el mundo tiene su derecho tiene en vida la necesidad o el derecho
derecho, digamos en este caso, de tener sus 5 minutos de gloria, ¿no? Entonces yo les invito, y esto les encanta, y al final es como, para cerrar las dinámicas, pues una palabra de agradecimiento. La única regla es que no se puede decir nada desagradable a ningún miembro en particular del grupo, que eso no va a pasar, ¿no? Pero bueno, os digo que esta es la dinámica con la que yo cierro. Y el Pratyahara es Pratyahara en yoga es uno de los 8 angas del yoga clásico que implica el cierre de los sentidos. Entonces, para cerrar un poco con el inicio de la percepción sensorial, os voy a invitar a hacerlo. El cierre de los sentidos es usando nuestras manos. Vamos a cerrar nuestros sentidos. Entonces, con el dedo índice y corazón vamos a cerrar sobre nuestros párpados. Con el anular, un poquito la zona alta de las fosas nasales, con los pulgares los oídos y con los meñiques las comisuras de la boca. Como no puedo ver hasta dónde podemos llegar o no, os ofrezco estar así unos segundos y luego ya cerramos, para que entendáis, ¿no? Este cierre total de la percepción sensorial. Y ahora muy lento podéis ir retirando primero los dedos de los párpados, luego de la nariz, la boca, los oídos. ¿Sabes? Es como cuando se mantiene en una postura de relajación unos instantes, como que se aclara la visión. Y nada, ¿os parece cerrar? Así con una frase. O bueno, o una pregunta, cualquier cosa que tengáis antes de cerrar. Tenemos 3 minutos, ¿no, Mar? ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Os ha parecido interesante? A mí me han parecido muy interesantes los ejercicios de codo a codo y cabeza y todo esto porque he notado en los talleres que los niños cuando, por ejemplo, hay, no sé, desde el punto de vista de arquitecto, hay varias formas de medir cuando no tienes ninguna herramienta de medir. Estás con tu cuerpo en el espacio y mides con tu cuerpo o usas cosas y entonces, no sé, me ha inspirado porque nunca les pongo de 2 en 2 en medir y puede ser un ejercicio divertido, ¿no? De también añadir y como trasladándole a lo que yo un poco hago. Y sí, me han gustado mucho esta serie, ¿no? De experimentar a dos el cuerpo en el espacio o también, como has dicho tú, como observar el otro también. Pero yo como me lo llevo Al otro ya lado, a otro ejercicio, pero sí, muy, muy, muy bonito. Gracias. Yo me voy ahí como con la reafirmación de la importancia de la autopercepción en esta era en la que todos estamos como tan desconectados de nosotros y que a los niños en primaria les enseñamos las emociones básicas y esa cosa se desconecta hasta que eres adulto y o tienes suerte y tienes terapeuta o te lo pagas. Entonces, yo que sí que trabajo con bachiller y hay niveles muy, muy altos de tasas de suicidio en el aula y demás, simplemente el poder nombrar o pararte 5 minutos a ver cómo estás y compartirlo, me parece una herramienta de la leche. Y respirar, ni te cuento. Así que gracias, Cristina, por compartirlo. A vosotras por estar ahí.
Bueno, pues si no hay ningún comentario más, ¿os apetece cerrar con una palabra? ¿No? Pues yo agradecimiento también, Cristina. Gracias por compartir. Al final las experiencias vividas y vividas siempre nos enriquecen a todas y cada una vemos la manera de llevarlas a nuestras clases, con nuestra gente, o sea que mil gracias. Siento no haber podido estar más presente, que estaba aquí a la crianza, pero lo que he podido compartir pues me ha llenado mucho y seguro que alguna de las cosillas también las llevo a práctica, así que muchas gracias. Gracias a ti, Ima. Caramelo. ¿Nadie me da una palabra más? Observación. Autoestima. Innovación. Disciplina. Eso. Respiro. Pues Presencia. yo nada, bueno, gratitud sobre todo, pero hay una palabra otra cosa que yo hago mucho es regalarles palabras, porque como ya no leen, pues el lenguaje no aumenta y la riqueza del, bueno, en este caso el castellano o el inglés es inconmensurable, ¿no? Entonces yo llegaba, sobre todo en cuarto, y les daba una palabra ahí como contundente y decían, no, ¿qué dice? ¿Qué es eso, no? Entonces la palabra que yo es la conmoción, ¿no? Conmocionarse, no tanto emocionarse, pero la conmoción, cómo nos deja, hay que seguir. Y yo creo que en España hay un equipo de docentes fascinante, con un sistema muy capador, pero con muchas ganas y con unas vocaciones increíbles. Así que gracias Mar, y nos vemos en el aula. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Buenas Gracias. tardes.